¿Qué veremos en nuestra reunión? ¿Pueden nuestras acciones a favor de la adoración pura ayudarnos a nosotros y marcar la diferencia con los demás? Y todos queremos tener amigos, pero ¿qué debemos considerar al escoger a nuestros amigos? Bueno, estos puntos y otros muy interesantes son parte de nuestra reunión. En la sección Tesoros de la Biblia, iniciaremos escuchando el discurso en forma de pregunta: ¿puede una persona marcar la diferencia? Lo presentará nuestro hermano Giovanni Dolores. ¿Puede una persona cambiar una decisión que Jehová Dios ha tomado? Bueno, la respuesta a esta pregunta la encontramos en el ejemplo de Fineás. ¿Qué hizo este hombre? ¿A qué situación se enfrentó? Y más que todo, ¿qué podemos aprender acerca de él? Bueno, la historia de este hombre inicia en Números capítulo 25, versículos 1 y 2. Vayamos a esta parte de la Biblia para aprender un poco del ejemplo de este hombre. Números capítulo 25, versículos 1 y 2 dice: Cuando Israel estaba viviendo en Sittim, el pueblo se puso a tener relaciones sexuales inmorales con las hijas de Moab, y las mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellas. Pausemos un momento aquí. Cuando un pescador quiere sacar peces del agua, ¿qué es lo que necesita que hacer? Bueno, aparte de estar en el lugar donde están todos los peces, tiene que usar una carnada adecuada para atraer a los peces al anzuelo. De la misma manera, las hijas de Moab usaron una carnada apropiada para atraer a los israelitas al anzuelo de la desobediencia. ¿Cuál fue esto? Bueno, según el versículo número 1, la carnada fue tener relaciones sexuales con las hijas de Moab. Fue tan efectiva esta carnada que el versículo número 2 menciona que hasta los israelitas empezaron a adorar a otros dioses. ¿Cuál fue el efecto de la conducta de los israelitas en Jehová Dios? Bueno, los siguientes versículos, Números capítulo 25, versículos 3 y 5, nos dicen cómo se sintió Jehová. Allí dice: De modo que Israel se unió a la adoración del Baal de Peor, y Jehová se enojó con Israel. Jehová le dijo a Moisés: Toma a todos los cabecillas de esta gente y cuélgalos delante de Jehová a plena luz del día, para que Jehová deje de estar furioso con Israel. Entonces Moisés le dijo a los jueces de Israel: que cada uno de ustedes mate a aquellos hombres que se unieron a la adoración del Baal de Peor. Como podemos observar en estos versículos, Jehová Dios se enfureció contra los israelitas. Pero hagamos la siguiente pregunta: ¿por qué tantos israelitas mordieron este anzuelo? Bueno, básicamente porque fueron egoístas. Habían olvidado todo lo que Jehová Dios había hecho por ellos. Por ejemplo, Jehová Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto, los había alimentado y cuidado en el desierto, y finalmente los había traído sanos y salvos a la entrada de la tierra prometida. Pero mientras se ejecutaba esta sentencia de Jehová, algo interesante ocurrió, algo que detuvo esta sentencia. Veamos lo que dice Números capítulo 25, ahora los versículos 6 a 11. Allí dice: Pero justo en ese momento apareció un israelita con una madianita y la llevaba donde estaban sus hermanos ante los ojos de Moisés y todo el pueblo de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de reunión. Cuando lo vio Fineás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, de inmediato se levantó en medio del pueblo y agarró una lanza. Luego entró a la tienda de campaña detrás del israelita y los traspasó a los dos, al hombre israelita y a la mujer, por sus genitales. Justo entonces se detuvo el azote contra los israelitas. Los que murieron por el azote fueron 24,000. Entonces Jehová le dijo a Moisés: Fineás,
hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte del pueblo de Israel, porque no toleró que yo tuviera ningún rival entre ellos. Por eso no he exterminado a los israelitas en mi insistencia por recibir devoción exclusiva. El israelita que se menciona en el versículo número 6 era uno de los cabecillas en el pueblo de Jehová. Es decir, él tomaba la delantera en la adoración pura de Jehová. Era una persona que quizás tenía mucha experiencia en las batallas. Por otro lado, tenemos a Fineás. En ese momento él era un joven con quizás menos experiencia. Pero eso no lo detuvo de hacer lo que era correcto a la vista de Jehová. Pues según el versículo número 7, tomó acción inmediata y le dio muerte a estas dos personas. ¿Qué lo motivó o qué lo impulsó a tomar esta acción? Básicamente fue el valor. Fue tan impresionante esta cualidad de este joven que el versículo número 10 menciona, o el versículo 9, menciona que Jehová detuvo el azote contra los israelitas. De hecho, en el versículo número 11 usa expresiones sobre Fineás. Por ejemplo, dice que gracias a él la ira de Jehová se apartó del pueblo. Gracias a Fineás no exterminó a los israelitas. Qué bonito ejemplo tenemos, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo podemos imitar el ejemplo de Fineás? Bueno, en nuestra guía de actividad tenemos una imagen. Allí podemos ver la valentía de una hermana. ¿No es cierto que requiere mucho valor el pararse enfrente de varios estudiantes para explicar un tema complicado como el origen de la vida? Quizás la hermana puede controlar a cierto grado lo que ella dice, pero no puede controlar las preguntas que le están haciendo. Sin embargo, con valentía se enfrenta a esta situación. También se requiere valentía tomar la iniciativa para presentar este tema. La hermana se ha preparado, pues ha traído el folleto del origen de la vida, ha pasado quizás el código QR a algunos estudiantes para que puedan ver esta publicación en sus dispositivos. Y puede ser que no todos concuerden con lo que la hermana dice, pero en la expresión de la cara de la maestra se ve que ella sí está interesada. Qué bonito ejemplo tenemos de los jóvenes que se enfrentan a estas situaciones, pero con valentía dan un testimonio. Como dice la guía de actividad, no es el único campo donde podemos demostrar esta cualidad. Allí plantea la pregunta, ¿en qué ocasiones necesito valor para ser diferente? Puede ser en el trabajo, puede ser en nuestra comunidad o también en la casa, si somos los únicos que le servimos a Jehová. En resumen, ¿qué podemos decir acerca de esta pregunta? ¿Puede una persona marcar la diferencia? Sí, Fineás lo hizo cuando le dio muerte a estas dos personas. Gracias a su valor, detuvo un azote. Nosotros también podemos marcar la diferencia si mostramos esta valentía en diversas situaciones. Muchas gracias, hermano Dolores, por su buena participación. Ahora es el momento de considerar las perlas escondidas de esta semana. Nuestro hermano Raúl Cruz dirigirá esta parte. Estamos ansiosos por escuchar sus comentarios, ese fruto de su investigación en la lectura de esta semana. Iniciemos leyendo directamente de la Biblia, en el libro de Números, capítulo número 26, en el versículo 55 y 56. Hermano Contreras. Pero la tierra debe repartirse por sorteo. Ellos deben recibir su herencia de acuerdo con los nombres de las tribus de sus padres. Cada herencia se determinará por sorteo y se repartirá entre los grupos más grandes y los más pequeños. Pregunta: ¿por qué la forma en la que Jehová repartió la tierra entre las tribus de Israel demostró que Él es sabio? Hermano Natán González. Una razón es porque
la forma en la que lo hizo Jehová evitó confrontaciones y recelos entre los israelitas, pues el lugar que cada tribu ocuparía como herencia en la tierra prometida se determinó por sorteo. Esto iba a dejar claro que la decisión provenía de Jehová y nadie podría alegar que esa decisión era injusta o que se había tomado a fin de favorecer a unos y a otros no. Muchas gracias. Hermano Juan Jaciel. Sí, la primera característica de la forma en que se repartió la tierra, como se comentó, fue por sorteo. Esto fue sabio también por parte de Jehová, porque así pudo controlar los resultados a fin de que se cumpliera la profecía que el patriarca Jacob había pronunciado en su lecho de muerte. Saber que Jehová puede controlar los acontecimientos que surjan, incluido esta pandemia, fortalece mi fe en que no habrá nada que pueda impedir que su propósito se lleve a cabo. Pero mientras tanto, mi papel es seguir de buena gana las indicaciones que se nos dan mediante la congregación. Muy bien, muchas gracias. Hermana Gabriela López. Sí, y también de este relato aprendemos cómo podemos prepararnos desde ahora para vivir en el nuevo mundo, porque como vimos, los israelitas no escogieron dónde vivir ni el tamaño de su herencia. Por eso muy probablemente en el paraíso también se nos asigne dónde vivir, y puede que no sea el lugar que habíamos pensado o que más nos gusta, pero recordar que tal como en aquellos tiempos la decisión venía de Jehová, nos ayudará a recordar que es lo más sabio, lo más justo, y así podremos tener un espíritu de cooperación y a estar satisfechos y felices en el lugar que Jehová nos asigne. Muchas gracias, hermana. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas relacionados con la lectura de esta semana? Hermana Cruz, Nara. En Números 25:13, Jehová reconoce la lealtad y valentía de Fineas, debido a que no toleró rivalidad en la adoración pura. Es un buen ejemplo de no permitir que nada ocupe en nuestro corazón el lugar que le corresponde a Jehová. Muy bien, gracias. Hermano Bardo de la O. Según lo que leímos en el versículo 3 del capítulo 25 de Números, menciona que Jehová se enojó muchísimo y podríamos preguntarnos, ¿acaso era incorrecta la ira de Jehová que estaba mostrando en ese momento? Bueno, sabemos que Jehová realmente puede enojarse cuando quizás alguno de sus enemigos o sus mismos siervos han declarado tan frecuentemente que pueden estar en contra de él. Por eso Jehová no es lento cuando se enoja, por el contrario, toma cartas en el asunto y hace la justicia correcta. Es decir, que en lugar de enojarse muchísimo o simplemente de manera injusta, Jehová lo hace con una indignación justa. Quiere decir que Jehová sí protege a sus siervos, pero también está atento a que cualquiera que vaya en contra de él puede utilizar sus fuerzas destructoras para que pueda destruirlos y que reine la justicia en lugar de la justicia en lugar de la injusticia. Muchas gracias, hermano. Escuchamos a nuestro hermano José Luis Escobar. Sí, del ejemplo o de la situación que vivieron los israelitas, muy lamentable, ¿verdad? Cuando tuvieron relaciones inmorales. Puedo aprender entonces, y también algo que me pregunto es, ¿qué prefiero? ¿Disfrutar de un placer egoísta que dura poco tiempo o vivir feliz para siempre en el nuevo mundo? ¿Verdad que vale la pena esforzarse por obedecer el mandato de Jehová? Huyan de la inmoralidad sexual. A eso estoy resuelto. Gracias, hermano. Hermana Brenda Suazo. En el capítulo 26, el versículo 10, una vez más volvemos a leer lo que le pasó a Coré, a pesar de que ya habían pasado muchos años de esto. Podríamos pensar que Jehová no olvida los errores, pero no es así. Detrás de esto veo que Jehová es un Dios de advertencia, pero sobre todo un Dios de amor. Por eso el propósito de dejar ejemplos, como dice el versículo, que sirven de advertencia, que nos ayudan a saber cómo se siente y cómo actúa Jehová cuando pasamos por alto sus principios. Hoy tenemos esa gran ventaja, los tenemos, podemos meditar en ellos y usar la imaginación, o por así decirlo, adelantarle a la película para ver los resultados de nuestras decisiones y aprender de los errores de otros y no de los nuestros. Gracias, hermana. Hermana Valeria Contreras. En Números 25, 1 y 2 podemos ver que los israelitas permitieron que su razonamiento los engañara.
Quizás pensaron que aceptar aquella invitación les ayudaría a disminuir su tensión o que era su derecho a divertirse. Pero su mal razonamiento solo los separó de Jehová. Por eso debo de cuidar que mi razonamiento nunca justifique mis malas decisiones. Muchas gracias. Hermano Abel Contreras. Qué bueno es saber que podemos confiar en la organización de Jehová. El versículo 4 del capítulo 25 nos deja ver que Jehová está al tanto de lo que sucede en su pueblo, ¿verdad? Porque dice ahí, Jehová le dijo a Moisés. Entonces así Jehová está al tanto en la actualidad, ¿verdad? Está dando instrucciones y guía a medida que nos acercamos al fin de este sistema. Muchas gracias. Hermano Giovanni Dolores. Me gustó mucho Números 26:65, que aprendí que Jehová nunca olvida las cosas que hacemos por él. Pues ya habían pasado varias décadas desde que Caleb y Josué habían ido a espiar la tierra de Canaán, pero Jehová todavía recordaba su bonito ejemplo décadas después. Entonces yo aprendo, ¿verdad?, que sin importar qué es lo que haga, pequeño o grande, Jehová Dios siempre va a recordar las cosas que hago a favor de su nombre. Muchas gracias, muy bien. Hermana Cruz, Nara. En Números 26:11 se menciona que los hijos de Coré no se unieron a la rebelión de su padre. Su lealtad a Jehová les salvó la vida. De igual manera, nuestra principal lealtad es a Jehová y a la parte terrestre de su organización, por lo que mantenemos el punto de vista correcto sobre el trato con los que han decidido alejarse por completo de Jehová. Muchas gracias. Hermana Gabriela López. Sí, el capítulo 25, versículos 1 y 2 también me enseña que darse la libertad de pasar por alto un principio sencillo puede llevarnos a cometer un pecado grave. Los israelitas se dieron permiso de aceptar una invitación que parecía inofensiva, solo comer y divertirse, pero estaban pasando por alto la advertencia de no mezclarse con quienes no adoraban a Jehová, y eso a su vez los llevó a cometer un pecado grave, la inmoralidad, y posteriormente otro pecado grave, la idolatría. Por eso debo estar alerta y no caer en la trampa de darme libertades que parecen inofensivas tal vez por simple curiosidad, pero que pueden llevarme a cometer pecados graves. Muchas gracias. Hermano José Luis Escobar. Sí, de Números 25, los versículos 7 y 8, es sobresaliente el ejemplo que puso Fineás, un excelente ejemplo de celo por la adoración a Jehová. De esto también se puede aprender, hay muchas lecciones. Por ejemplo, si nos enteramos de que alguien ha cometido un pecado, después de dar los pasos necesarios, es necesario anunciar a los ancianos esto. Y en caso de los ancianos, también tomar acción inmediata para proteger la congregación de la impureza. Muchas gracias. Hermana Brenda Suazo. En el capítulo 25, el versículo 6, dice que toda la asamblea estaba presente cuando Fineás atravesó con la lanza a Zimri. Lo más probable es que la familia de él estaba ahí. Podemos imaginar lo que sintieron sus padres o sus allegados al ver o escuchar su agonía. Pero cuando se trató de demostrar su lealtad, ellos supieron qué decisión tomar. Hoy podemos enfrentarnos a una situación parecida cuando tristemente un familiar o un amigo muy querido deja la verdad o se le expulsa. Es doloroso porque los queremos, los extrañamos, pero solo un corazón completo para Jehová nos va a ayudar a ser siempre leales a Él. Muy bien, muchas gracias. Pues damos las gracias a todos por sus excelentes comentarios, muy animadores y prácticos. Perlas que nos ayudarán a seguir mejorando como cristianos. Muchas gracias, hermano Cruz, por su buena consideración. Ahora les invito, por favor, a que todos abramos nuestras Biblias en el libro de Números. Podemos buscar el capítulo 25. Vamos a escuchar y seguir con atención la lectura que el hermano Bartos de la O hará de los versículos 1 a 18. Cuando Israel estaba viviendo en Sittim, el pueblo se puso a tener relaciones sexuales inmorales con las hijas de Moab. Y las mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo empezó a comer y a inclinarse ante los dioses de ellas. De modo que Israel se unió a la adoración de Baal de Peor, y Jehová se enojó con Israel. Jehová le dijo a Moisés: toma a todos los cabecillas de esta gente y cuélgalos delante de Jehová a plena luz del día, para que Jehová deje de estar furioso con Israel. Entonces Moisés les dijo a los jueces de Israel: que cada uno de ustedes mate a aquellos de sus hombres que se unieron a la adoración de Baal de Peor.
Pero justo en ese momento apareció un israelita con una madianita y la llevaba donde estaban sus hermanos ante los ojos de Moisés y todo el pueblo de Israel, mientras ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de reunión. Cuando lo vio Fineás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, de inmediato se levantó de en medio del pueblo y agarró una lanza. Luego entró en la tienda de campaña detrás del israelita y los traspasó a los dos, al hombre israelita y a la mujer, por sus genitales. Justo entonces se detuvo el azote contra los israelitas. Los que murieron por el azote fueron 24,000. Entonces Jehová le dijo a Moisés: Fineás, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, ha hecho que mi ira se aparte del pueblo de Israel, porque no toleró que yo tuviera ningún rival entre ellos. Por eso no he exterminado a los israelitas en mi insistencia por recibir devoción exclusiva. Así que dile que hago un pacto de paz con él, y será un pacto para un sacerdocio permanente para él y sus descendientes, porque él no toleró que su Dios tuviera ningún rival, e hizo expiación por el pueblo de Israel. A propósito, el hombre israelita al que mataron con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salú, un jefe de la casa paterna de los simeonitas, y la mujer madianita a la que mataron se llamaba Cosbi, hija de Sur. Este era el líder de los clanes de una casa paterna de Madián. Más tarde, Jehová le dijo a Moisés: ataquen a los madianitas y acaben con ellos, porque los estuvieron atacando con sus astutos engaños cuando ocurrió lo de Peor y lo de Cosbi, la hija de un jefe de Madián, la hermana de ellos a la que mataron en el día del azote relacionado con lo de Peor. Gracias, hermano de la O, por su buena lectura. La lección 10 de nuestro folleto Seamos Mejores Maestros nos da consejos muy prácticos sobre cómo modular la voz. Y hermano de la O, quiero felicitarlo porque noté en su lectura que se esforzó por variar el volumen, hizo cambios en el tono, también en el ritmo, que nos permitieron disfrutar de esta lectura. Ahora, para iniciar la sección Seamos Mejores Maestros, vamos a observar una primer conversación. Esta semana nuestras hermanas Valeria Contreras y Nara Cruz presentarán esta intervención. Hola, buenos días. Soy Valeria, vecina suya. Como vi su número de teléfono fuera de su papelería, decidí llamarle. Seré muy breve. Hola, sí, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Estamos haciendo una pregunta muy importante a sus vecinos y me gustaría saber su opinión. ¿Quién cree usted que fue Jesucristo y en qué nos puede beneficiar el saberlo? Jesucristo. Pues mira, yo creo que Él es Dios. Gracias por compartirme su opinión. ¿Sabe? Jesucristo le hace esta misma pregunta a sus discípulos. Y mire lo que le contestó uno de ellos. Se lo voy a leer directamente de la Biblia. Está aquí en Mateo 16:16. Dice: Simón Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Notó cómo lo llamó Pedro? Sí, lo llamó el Hijo de Dios, no Dios. Mira, qué interesante, nunca había leído este texto. Qué buen punto acaba de resaltar usted. Tener claro este punto nos beneficia, porque Jesucristo es la llave correcta para conocer a Dios. Pero si confundimos a Jesucristo, es como cuando nos equivocamos de llave. Y por más que intentamos abrir la puerta, ¿qué pasa? Pues sería imposible abrir una puerta si no tenemos la llave correcta. Es por eso que mucha gente no ha podido conocer realmente a Dios. Sí, es fácil confundirse sobre quién es Dios, pero pues me parece muy razonable lo que me estás diciendo. Me alegra que ahora lo tenga más claro. ¿Sabe? La Biblia da muchos detalles sobre la vida de Jesucristo. Por ejemplo, también nos explica por qué tuvo que morir. ¿Le gustaría saber la respuesta? Sí, está bien, solo que ahorita tengo que atender a un cliente. Quizás sea en otra ocasión. Disfruté mucho de esta llamada. ¿Con quién tuve el gusto? Con Nara Cruz.
Bueno, nos hablamos en otra ocasión. Que tenga bonito día. Está bien. Muchas gracias, hermanas, por su buena participación. Hermana Contreras, le felicito por poner en práctica los aspectos que resalta la lección número 1 de nuestro folleto Seamos Mejores Maestros. Utilizó una buena introducción, hizo una pregunta, captó la atención de la persona que contestó la llamada telefónica y se aseguró de mostrar por qué era importante saber la respuesta a esa pregunta. Ahora, hermanos, pongamos mucha atención a una revisita. Nuestras hermanas Gabriela López y Brenda Suazo la presentarán. Hola Brenda, me alegra verte y que hayas podido recibir mi llamada y así podamos platicar un poco. Hola Gaby, a mí también me da mucho gusto verte y qué bueno que me mandaste mensaje antes, así pude estar lista. Muchas gracias. Bueno, la última vez que platicamos hablamos sobre quién es Jesús y quedamos en responder por qué tuvo que morir. ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, yo siempre he escuchado que murió por nosotros, los humanos, pero no estoy segura. Bueno, la Biblia enseña que sí, que murió por todos nosotros, pero murió con un propósito muy especial. Me gustaría leerte lo que dice la Biblia al respecto. Mira, es en Mateo 20:28. Allí encontramos ese propósito que te comentaba. Mira lo que dice. Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Al final del texto, Brenda, ahí dice que Jesús vino para dar su vida como rescate. ¿De qué crees que nos tuvo que rescatar? Es lo que me pregunto, Gaby. No sé de qué tenía que rescatarnos. Bueno, mira, hay un video que contesta esa pregunta de manera muy clara y sencilla. ¿Me permites enviártelo? Sí, claro, adelante. Muy bien. Ahora que ya vimos el video, tenemos un cuadro más completo para entender de qué nos rescató con su muerte. ¿Te parece si lo analizamos? Primero, ¿recuerdas, Brenda, de qué clase de vida disfrutaba Adán? Sí, él tenía una vida feliz en un paraíso, era perfecto, no había muerte, estaban en condiciones perfectas, él y su esposa. Así es, y para que pudiera seguir disfrutando de esa vida, ¿qué mandato tenía que obedecer? Él podía comer de todos los árboles, menos del árbol que Dios le había dicho que estaba prohibido. Algo muy sencillo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué decisión tomó Adán? Decidió desobedecer a Dios y comió de ese árbol. Muy mala decisión, ¿no crees? Pues, ¿qué consecuencias trajo esto? Tanto él como su esposa Eva tuvieron que salir del paraíso y murieron. Así es, Brenda. ¿Y cómo nos afecta eso a nosotros como descendientes de él? Pues ahora tenemos el mismo resultado que ellos, la muerte. Exactamente. Y por eso necesitábamos que alguien nos rescatara, pero no podía ser cualquier persona. Al principio dijimos que Adán era perfecto, entonces se necesitaba otro humano perfecto, y el único que cumplía ese requisito era Jesús. Por eso tuvo que venir a la tierra y morir. En el video se hablaba de un ejemplo que nos ayuda a entender el daño que causó Adán a todos los seres humanos y cómo nos rescató. ¿Cómo nos ayuda este ejemplo a entenderlo? Bueno, ahí se explica que el jefe de una empresa robó y esta acción afectó a todos los empleados y a sus familias. Ellos se quedaron sin trabajo, sin nada. Pero hubo un hombre bueno que pagó la deuda y les devolvió todo lo que perdieron. Adán sería ese jefe corrupto y Jesús sería ese hombre bueno que los rescató. Muy bien, Brenda, lo entendiste perfecto. Tal como la decisión de Adán nos afectó a todos los seres humanos, de la misma manera la muerte de Jesús nos beneficia a todos. Por eso es el mejor regalo que pudimos haber recibido. Bueno, hoy aprendimos por qué murió Jesús. Ahora que lo entendemos y sabemos que es algo tan importante, podemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer nosotros para demostrar que estamos agradecidos y que valoramos ese regalo? Me gustaría poder llamarte de nuevo y contestar esa pregunta. ¿Qué te parece? Claro que sí, Gaby. Y si me llamas antes, mucho mejor para estar lista como hoy. Muchas gracias, hermanas, por su buena presentación. En la lección 3 del folleto Seamos Mejores Maestros encontramos aspectos que destacan por qué es importante hacer preguntas. Y hermana López, le felicito. Durante la conversación, las preguntas formaron parte de la enseñanza y esto permitió que los puntos importantes quedaran bien claros y dio pie a una siguiente conversación. La última parte de la sección Seamos Mejores Maestros es un discurso, así que queremos poner mucha atención. El título es ¿por qué Números 25:9
Y 1 Corintios 10:8 usan cantidades diferentes. Escuchemos con atención al hermano Natán González. ¿Alguna vez alguien les ha dicho, quizá un estudiante de la Biblia o en la predicación o conversando con alguna persona, que la Biblia se contradice? A mí me lo han dicho en algunas ocasiones y generalmente quienes lo dicen parecen estar muy seguros de que es así. Claro, gracias al estudio de la Biblia, sabemos que esta es palabra de Dios y por tanto jamás se contradeciría. Pero ahora imaginen que esa persona cita un texto en particular y les afirma, les asegura que ahí la Biblia se contradice. ¿Qué harían? Bueno, lo primero que debe venirnos a la mente es que tiene que haber una explicación lógica y razonable. Usemos como ejemplo Números capítulo 25, versículo 9, un texto que aparece en la lectura de esta semana y que alguien pudiera utilizar para argumentar lo que acabamos de mencionar, que la Biblia se contradice. Por favor, dirijan su atención a esta parte de la Biblia y tal como vimos al inicio de la reunión, en los primeros versículos de este capítulo, se explica que los israelitas cometieron graves pecados contra Jehová. A consecuencia de esto, Jehová tomó acciones contra ellos. Y noten entonces lo que pasó, versículo 9. Los que murieron por el azote fueron 24,000. Tengan presente esta cifra. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 8. Y aquí el apóstol Pablo hace referencia al mismo relato que acabamos de leer en Números 25. Y vean cuántos dice él que murieron. Versículo 8. Tampoco practiquemos la inmoralidad sexual, como algunos de ellos que tuvieron relaciones sexuales inmorales, de modo que murieron 23,000 de ellos en un solo día. ¿Notaron? Aquí la Biblia dice 23,000 y en Números dice que fueron 24,000. ¿A qué se debe esta diferencia en las cifras? ¿Se trata de una contradicción? Claro que no. Como mencionamos, tiene que haber una razón lógica y razonable. Por eso, pensemos en dos posibles explicaciones para esto. La primera y la más sencilla es que el número real de las personas que murieron aquel día pudieron haber estado entre los 23,000 y 24,000, por lo que las cifras que encontramos en estos versículos bien pudieran ser cantidades redondeadas, tanto para arriba como para abajo. Otra posible explicación es que aquí en 1 Corintios 10:8, el apóstol Pablo hace referencia, pueden ver ustedes, a los que tuvieron relaciones sexuales inmorales, y los que murieron por ello fueron 23,000, dijo. Pero en Números capítulo 25 se explica que aparte de los que murieron por esta razón a manos de Jehová, hubo quienes se unieron a la adoración a Baal. El relato explica que Jehová se enojó mucho con ellos y entonces le mandó a Moisés a que ejecutara a todos los cabecillas del pueblo porque se habían unido a la adoración a Baal. Entonces Moisés le ordena a los jueces que cumplan con este mandato. Finalmente, el relato explica que el azote se detiene cuando Fineas, con mucho valor, va y asesina al israelita que había introducido a la mujer madianita en el campamento. Entonces el relato concluye con la declaración que leemos en el versículo 9. Los que murieron, es decir, los que murieron a manos de Jehová y a manos de los jueces, fueron 24,000. ¿A qué conclusión llegamos? Bueno, al parecer la cifra que da el libro de Números incluye a dos grupos: a los cabecillas del pueblo que murieron a manos de los jueces por haber cometido por haberse unido a la adoración a Baal y que murieron a manos de los jueces, y estos bien pudieron haber sido 1,000 israelitas, y a los israelitas que Jehová mismo dio muerte por haber tenido inmoralidad sexual, unos 23,000, tal como mencionó el apóstol Pablo en 1 Corintios, dando así un total de 24,000 los que murieron por el azote. Por lo tanto, ya sea que se trate de cantidades redondeadas o de perspectivas distintas a la hora de contabilizar a los que murieron, lo más importante de este relato son las lecciones que aprendemos de él.
Muchas gracias, hermano González, por este discurso. Y quiero felicitarle. En la lección 17 del folleto Seamos Mejores Maestros, encontramos la importancia de hablar con sencillez. Pude notar que en su discurso expuso la información de forma clara, utilizó frases cortas, expresiones sencillas, y eso nos permitió a todos quedarnos con las ideas bien grabadas de esta explicación. Para continuar con nuestra reunión, hermanos, en la sección Nuestra Vida Cristiana, les invito a todos, por favor, a cantar juntos la canción 28. En la primera parte de Nuestra Vida Cristiana recibiremos consejos prácticos sobre la amistad. La consideración está a cargo de nuestro hermano Abel Contreras y se titula Escoja bien a sus amigos. Escoger amigos pudiera parecer tan fácil como enviar o aceptar una solicitud de amistad. En la siguiente imagen podemos ver cómo es que los israelitas hicieron amistades con los moabitas. Lo que al principio parecía ser una amistad inofensiva, lamentablemente los llevó a cometer pecados graves. ¿Cómo podemos evitar que algo parecido nos suceda a nosotros con nuestros compañeros de trabajo, compañeros de clase, vecinos, familiares o con las personas que no sirven a Jehová? Veamos el siguiente video, por favor, donde podremos obtener algunas lecciones prácticas al escoger a nuestros amigos. Así que veamos y después vamos a realizar algunas preguntas al respecto. ¡Huyente, Robert, ejército cananeo! A ver si no eres tú quien huyes cuando veas a un cananeo de verdad, Sabdi. Eso jamás sucederá, Bila. Ante nosotros caerán todos los enemigos de Israel. Amén. Amín, ¿qué piensas de las mujeres? ¿Qué mujeres? Las moabitas. De seguro has oído hablar de ellas. Bueno, yo he escuchado que en las pasadas noches algunas mujeres se acercaron al campamento, pero yo no he visto nada. Bueno, nosotros tampoco, pero hay interesantes rumores. ¿Qué dicen esos rumores? Pues que son hermosas, que no son como nuestras mujeres acostumbradas a vivir en el desierto. Estas mujeres son más refinadas y muy simpáticas. ¿Por qué creen que ellas vienen solas mientras que los hombres no se acercan? Amín. Esa pregunta demuestra lo poco que sabes de las mujeres. Es obvio. Todo el mundo sabe que vencimos a los amorreos, a pesar de que su ejército era muy superior al nuestro. Sehón y Og eran reyes poderosos. Sin embargo, los derrotamos fácilmente. Los cananeos nos tienen pánico. Para mí, que estas mujeres sienten curiosidad. Quieren conocer hombres de verdad. Fuertes, valientes, animosos. Es decir, hombres como nosotros. Pero Sabdi, fue Jehová quien nos dio la victoria. Tal vez. Pero nosotros fuimos quienes luchamos. Somos invencibles. Mira, que por ahí viene tu primo Simri. Dicen que él ha hablado con las mujeres extranjeras. Simri, que tengan paz, hermanos míos. Paz, mi hermano. Hola, Simri. Estábamos hablando sobre las moabitas. Me han dicho que las conoces. Cuéntanos de ellas. Con que les interesan nuestras vecinas. ¿Cuánto me darán a cambio por esta información? Dinos, Simri. Te lo daremos todo. Nuestras posesiones más valiosas. Ah, ya sé. ¿Qué hay de 2 tazas de maná? Quédate con tu asqueroso pan. ¿Qué quieren saber? Todo. ¿Son bonitas? Bueno, ¿qué les diré? Si es que vamos a entrar en una tierra que emana leche y miel, esta será la primera vez que probamos la miel. Algunas personas en el campamento dicen que estas mujeres tienen malas intenciones. Los que dicen tales cosas están tan ciegos como un camello en una tormenta de arena. Moab es hermana de nuestra nación. Los moabitas descienden de la familia de Abraham, igual que nosotros. Podemos aprender de ellos. Háblanos de las mujeres. Pero Simri, no adoran a Jehová. ¿Acaso se oponen a nuestra adoración? No, son tolerantes y razonables. Respetan a nuestro pueblo y nuestra religión. ¿No deberíamos nosotros ser también tolerantes y razonables con ellos? Han demostrado que quieren ayudarnos. No nos han dado pan y agua, a diferencia de las otras naciones que se negaron a hacerlo. Bueno, en realidad nos lo han vendido.
Eso es hacer negocio, no ayudar. Háblanos de las mujeres. Eso no importa. El caso es que nos han proporcionado pan y agua, lo que demuestra que se interesan por nuestro bienestar. Quizás Jehová quiere que trabajemos con ellos. Los ayudamos y ellos nos ayudan. Voy a decirte algo. Si rechazamos su amistad, los perjudicados seremos nosotros. ¿Saben? He visto cómo viven. ¿Has visto? ¿Has estado en su ciudad? ¿Cuándo? ¿Cómo? Me llevó Cosby, una madianita. Su padre es un hombre importante, un cabeza de tribu, igual que el mío. Espérate. ¿Mujeres madianitas están viniendo al campamento también? Los moabitas y los madianitas son amigos. ¿Has estado con una madianita? ¿Y qué? ¿No se casó Moisés con una madianita, la hija de Jetro, un sacerdote de Madián? Dinos de la ciudad moabita. ¿Qué viste? Hermanos míos, ellos sí que saben vivir bien y disfrutar de la vida. Tienen comida y vino y música y lujo. Oh, me imagino que así debió vivir nuestro pueblo en Egipto. No me sorprende que nuestros abuelos despreciaran el maná, ese asqueroso pan que hemos tenido que comer todos los días de nuestra vida. ¿Por qué no me acompañan a donde los moabitas y vean lo que les digo con sus propios ojos? Son hospitalarios y serán bienvenidos. No creo que sea prudente mezclarse con ellos. Fineas y los maestros de Israel... No me hables de Fineas. Solo porque su padre Eleazar es el nuevo sumo sacerdote, cree que puede dársela de príncipe. Somos una nueva generación. Y yo, por mi parte, no voy a desperdiciar mi vida como lo hicieron nuestros padres. ¿Qué quieres decir? Mira, nuestros abuelos escucharon a Moisés y a Aarón. ¿Cuál fue el resultado? Cambiaron el lujo de Egipto por una vida llena de privaciones en el desierto. Y en el desierto murieron. Aarón está muerto y pronto lo estará Moisés. Yo quiero algo mejor de la vida y lo quiero ya. Yo también. Yo también. Seamos buenos vecinos. Un momento. Nuestros antepasados se rebelaron contra Jehová. Por eso murieron en el desierto. Simri, ¿crees tú de verdad que es una buena idea relacionarse con estas personas que no adoran al Dios verdadero? Es que no tienes nada en la cabeza. ¿Cómo puede alguien con tan pocos sesos ser primo mío? Contéstame esto. ¿Le dijo Jehová a Moisés que fuera a expulsar a los moabitas de delante de nosotros? No. ¿Le dijo que fuera a expulsar a los madianitas? Supongo que no. Los pueblos que han de ser expulsados son los amorreos, los cananeos, los heveos, los pericitas. Me sentía tan confuso. Lo que dijo Zimri sobre los moabitas parecía lógico entonces. No a los moabitas ni a los madianitas. Tú dices que Fineas habla en contra de Moab, ese tonto intolerante. Ve y pregúntale, ¿por qué le dijo Jehová a Moisés específicamente que no debíamos atacar a los moabitas, si es que son tan malvados y peligrosos que no podemos relacionarnos con ellos? Pregúntale eso a tu buen amigo Fineas. No lo sé. Quizás tengas razón. Y él parecía tan seguro de sí mismo, como si tuviera todas las respuestas. Pero su actitud me molestaba. Mostraba tal resentimiento y arrogancia. Yo sabía que él no esperaba realmente que acudiera Fineas. Pero eso fue precisamente lo que decidí hacer. Buscar su ayuda fue una de las mejores decisiones que he tomado, pues probablemente me salvó la vida. Con permiso, Fineas, ¿pudiera hablar contigo? Por supuesto, joven. Por favor, siéntate. ¿Cómo te llamas? Soy Jamín, de la tribu de Simeón. Jamín, me alegro de conocerte. ¿Te encuentras bien? Sí, aunque un poco confuso. Como eres maestro y sacerdote de Israel, pensé que podrías ayudarme. Dime, ¿qué te preocupa? Bueno, he estado pensando, ¿qué opinas de los moabitas? ¿Qué quieres decir? He estado pensando en la razón por la cual Jehová le dijo a Moisés que no debíamos luchar contra ellos. ¿Crees que Dios quiere que seamos sus amigos? Jehová le dijo a Moisés que no deberíamos hacer la guerra a Moab, es cierto. Pero también explicó por qué. Y es que Dios les ha asignado parte de la tierra como herencia y por lo tanto no debemos quitársela.
Ahora bien, no dijo nada en cuanto a tener amistad con ellos. Pero, ¿estaría mal el hacerlo? Creo que tú sabes la respuesta a eso, Jamín. ¿Adoran ellos al Dios verdadero? No, tienen su propia forma de adoración. ¿Rigen sus vidas por las elevadas normas de la ley que recibimos hace 40 años? No. Entonces, ¿qué te hace pensar que Jehová quiere que seamos sus amigos? Bueno, quizás podemos aprender algo de ellos. Quizás nos pueden ayudar de alguna manera. Quizás también podemos ayudarles a conocer a Jehová. Hay que esperar y ver la dirección que dará Jehová, Jamín. No obstante, debemos ser cuidadosos en cuanto a los amigos que escogemos. Es cierto que Moab no es una de las naciones contra las que se nos ha dicho que debemos luchar, pero los moabitas adoran a Baal, el mismo Dios de los cananeos. Jehová nos ha advertido claramente que si buscamos la amistad de los habitantes de esta tierra, corremos el riesgo que nos corrompa su adoración falsa. Así que después de ver el fragmento, hermanos, del video Ejemplos amonestadores para nuestros días, vamos a hacer algunas preguntas. La primera pregunta, y también podemos aquí ver la primera ilustración o imagen que tenemos ahí. ¿Qué opinión equivocada le expresaron Zimri y otros a Jamín? Y aquí vamos a apreciar sus comentarios. Hermano González, Natán. Que los moabitas eran una nación amigable con quien podían establecer relación sin tener ningún problema. Argumentaban, por ejemplo, que como Jehová les había dicho que no los eliminaran, probablemente Jehová quería que tuvieran esa relación con ellos. Gracias, muy bien. Hermana López, Gaby. Sí, entonces se engañaban a sí mismos con un razonamiento equivocado para justificar sus malos deseos. Por ejemplo, decían que no adoraban a Jehová, pero que tampoco se oponían a su adoración, que podían ser tolerantes y razonables con ellos, e incluso hasta aprender de ellos. Gracias. Siguiente pregunta, y también podemos usar la siguiente ilustración. ¿Cómo ayudó Fineás a Jamín a ver las cosas de la forma correcta? Hermano de la O, por favor. Pues no lo regañó, simplemente lo escuchó y razonó mediante preguntas con él. Por ejemplo, decía, bueno, ellos siguen los principios o las leyes por parte de Jehová, y él mismo respondía, decía, no las siguen. Bueno, entonces al hacerlo razonar permitió precisamente que llegara a la forma correcta de pensar y tomar una buena decisión que le salvó la vida. Gracias, muy bien. Hermana Contreras, Valeria. Me gustó ver cómo Fineás dio su opinión. No fue arrogante, al contrario, fue tranquilo, ¿verdad? Y estuvo muy congruente la explicación que le dio. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ser amable con alguien que no adora a Jehová y ser su amigo? ¿Cuál es la diferencia? Pudimos ver ahí en el video. Hermano Raúl. Sí, la diferencia es que como cristianos somos personas educadas, personas amables y tratamos con respeto a las personas. Pero una cosa diferente ya es ser amigos, compartir ideas, pensamientos, costumbres, y esto era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Ya estaba compartiendo esas ideas y esas costumbres y no vieron esa diferencia. Gracias, hermana Suazo. Sí, queremos tener mucho cuidado de no caer en el engaño de pensar que solo estamos siendo amables, cuando en realidad podríamos estar rebasando esa línea delgada que pudiera verse como algo inofensivo, tal vez como aceptar algo o responder a algo. Eso podría ser el principio de algo que nos lleve a perder la amistad con Jehová. Perderíamos algo que vale mucho por algo que vale nada. Es correcto, gracias. Y veamos la pregunta 4. ¿Por qué debemos escoger bien a nuestros amigos incluso dentro de la congregación? ¿Por qué? Hermano González, por favor, Nathan. Esto debido a que los amigos influyen fuertemente en nosotros. El apego que tenemos hacia alguien que apreciamos como un amigo puede influir en nuestra forma de pensar, y aún dentro de la congregación puede que haya quienes tal vez no hayan desarrollado aún una espiritualidad fuerte, una estrecha relación con Jehová y un amor fuerte por sus normas, así que tenemos que elegir bien aún dentro de la congregación. Gracias, hermana Contreras.
Fineas dio un punto muy interesante. Jehová nos ha enseñado a tener principios y valores. Así es que es muy importante que nos fijemos bien que nuestros amigos tengan esos mismos principios y esos mismos valores con los que Jehová nos ha educado. Gracias. Y la última pregunta, ¿por qué debemos evitar estar en grupos de chat donde hay personas desconocidas? Hermano de la O. Bueno, en el caso de Jamín, él veía precisamente que sus mismos amigos, con los que convivía, pues estaban expresando situaciones extrañas o fuera del lugar que lo hacían pensar si era correcto lo que iban a hacer o no. Ahora, si pensamos en nuestro caso, estar con personas que ni siquiera conocemos pueden influenciar nuestra manera de pensar y tomar decisiones equivocadas. De ahí la importancia de evitar completamente estos grupos de chat con el objetivo de que podamos contaminarnos con esa forma negativa de pensar. Gracias, correcto. Así que, amigos y hermanos, podemos ver que escoger a nuestros amigos nos tiene que tomar unos minutos más para analizar si son una buena influencia para nuestra espiritualidad o no. Si con solo un fragmento de este video hemos logrado obtener beneficios, sin duda que analizar el video completo de ejemplos amonestadores podrá darnos mayores beneficios para la familia ahora que estamos tan cerca de heredar lo que Jehová ha prometido. Muchas gracias, hermano Contreras, por este buen análisis. Ahora tendremos el estudio bíblico de la congregación de esta semana. El conductor será nuestro hermano José Luis Escobar y su lector el hermano Jaciel Juan. Pues estamos listos entonces para disfrutar del estudio bíblico de la congregación para esta semana. Y este capítulo 8 que vamos a analizar precede entonces y comienza la sección número 3. Se titula Jehová promete reunir a su pueblo, la promesa de restaurar la adoración pura. Y esta sección 3 se basa en Ezequiel 20:41 que dice: por el aroma agradable me complaceré en ustedes cuando los saque de los pueblos, de las tierras por las que han sido dispersados, y los reúna, y seré santificado entre ustedes ante los ojos de las naciones. Bueno, pues qué interesante, ¿verdad? Poder analizar cómo las profecías de Ezequiel y la restauración de la adoración pura pronto serán una realidad. Ahora, si pasamos entonces al capítulo 8, que analizaremos en esta ocasión, el título es Pondré sobre ellas a un solo pastor. Será muy interesante este análisis de estos párrafos, porque, mira, el texto base es Ezequiel 34:23, donde leemos: Pondré sobre ellas a un solo pastor, mi siervo David, y él las alimentará. Él mismo las alimentará y será su pastor. ¿Por qué va a ser importante para nosotros el análisis de este capítulo? Bueno, porque el Mesías, el futuro rey y pastor, logrará la restauración permanente de la adoración pura y cuidará con ternura las ovejas de Jehová. Y además, su cumplimiento tiene que ver con nuestra esperanza de vivir para siempre. Para dar comienzo, entonces vamos a ver el video de introducción. Israel está destrozado, la apostasía ha hecho pedazos su unidad. Contaminaron la adoración pura y despreciaron el nombre de Dios y ahora están sufriendo las consecuencias. En esa situación desesperada, Jehová hizo que Ezequiel proclamara una serie de profecías que dan esperanza. La sección 3 del libro Adoración Pura habla de estas profecías. El título de la sección es Jehová promete reunir a su pueblo, y está basado en Ezequiel 20:41. Las profecías mesiánicas son uno de los aspectos más fascinantes del propósito de Jehová. Son la base de nuestra esperanza y el elemento principal del capítulo 8, que se titula Pondré sobre ellas a un solo pastor. Ese título está basado en Ezequiel capítulo 34, versículo 23. Pondré sobre ellas a un solo pastor, mi siervo David, y él las alimentará. Él mismo las alimentará y será su pastor. Al estudiar este capítulo, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué podemos aprender del enigma de las grandes águilas? ¿Cómo puede aumentar nuestra confianza en el Rey del Reino
Leer las profecías de Ezequiel sobre el Mesías. ¿Y qué puede hacer usted para promover la paz y la unidad del paraíso espiritual? Fíjese bien en las imágenes y en el texto que las acompaña y lea todas las notas. Estas herramientas le ayudarán a entender mucho mejor las profecías de este capítulo. Cuanto mejor entienda esta información, más resuelto estará usted a darle a Jehová adoración pura. Sin duda que ahora tenemos muchas más ganas de poder analizar este capítulo. Vamos a iniciar entonces con la lectura de los párrafos. Nuestro hermano Jaciel Juan será nuestro lector y le pedimos por favor la lectura de los párrafos 1 al 3. Es el 6º año del exilio para el profeta. Ezequiel sigue a cientos de kilómetros de su muy querida tierra natal, y cuando piensa en lo mal que la gobiernan los reyes de Judá, la tristeza lo ahoga. Además, ya ha visto pasar a muchos reyes por el poder. Cuando Ezequiel nació, el fiel rey Josías estaba hacia la mitad de su reinado. Ezequiel debió haberse puesto muy feliz al enterarse de la campaña que Josías había liderado para acabar con los ídolos y restaurar la adoración pura en Judá. Pero la intensa labor de Josías no tuvo efectos permanentes, ya que la mayoría de los reyes que vinieron después de él fueron unos idólatras. No es de extrañar que con unos gobernantes tan malos, la nación se hundiera cada vez más en el lodo, en una degradación moral y espiritual aún mayor. ¿Estaba todo perdido? De ninguna manera. Había esperanza. Jehová inspiró a su fiel profeta a escribir una profecía sobre el Mesías, el futuro rey y pastor que logrará la restauración permanente de la adoración pura y que cuidará con ternura a las ovejas de Jehová. En realidad, esa es la primera de varias profecías mesiánicas que Ezequiel registró. Es muy importante que las estudiemos con atención, pues su cumplimiento tiene que ver con nuestra esperanza de vivir para siempre. Aquí analizaremos 4 profecías del libro de Ezequiel que hablan sobre el Mesías. La pregunta de estos párrafos 1 al 3 dice: ¿por qué está tan triste Ezequiel y qué escribe ahora bajo inspiración divina? Hermana López, por favor. Sí, está muy triste porque ya lleva 6 años exiliado en Babilonia, porque está muy lejos de su ciudad, de Jerusalén, y cuando además de eso piensa en cómo los reyes pues han sido reyes malos, que no han promovido la adoración pura y que han gobernado mal, pues eso también le da mucha tristeza. Muy bien, correcto, ese es el punto. Hermano Cruz, por favor. Las palabras de Ezequiel seguro eran cuando él pensaba en su tierra, en si iba a haber esperanza. Cuando él nació, a él seguro le platicaron que hubo reyes que se esforzaron por buscar a Jehová y que ayudaron al pueblo en la adoración pura. Entonces tal vez pasaban los años y él se preguntaba, ¿volveremos a tener un gobernante que de nuevo busque adoración pura? Así es, correcto, muchas gracias. ¿Cómo se sentiría entonces en el caso de Ezequiel cuando supo que Josías había restaurado la adoración pura? ¿Cómo se habrán sentido Ezequiel al saber esto y también los que deseaban la adoración pura? Por favor, hermano González. Seguramente estaba muy contento de ver con sus propios ojos lo que estaba haciendo este rey, pero lo cierto es que los cambios no fueron permanentes. En tanto acabó de reinar él, empezaron una serie de reyes que hicieron las cosas mal otra vez, hundieron a la nación en el lodo de la degradación moral y espiritual cada vez mayor, hasta el punto en donde él ahora estaba. Así que seguramente pensar en los años posteriores lo desanimaba mucho. Eso es, por eso ahora estaba así tan triste. Pero qué emocionante, ¿verdad? No todo estaba perdido. Por eso, según estamos analizando aquí, ¿qué escribe ahora bajo inspiración divina? Hermano Cruz, por favor, Raúl. Ahora el profeta tiene ante sí la bonita perspectiva de escribir mediante Jehová una profecía que se refiere al Mesías, a este futuro rey y pastor que iba a lograr restaurar y ahora permanentemente la adoración pura a Jehová. Un pastor que iba a cuidar con ternura a las ovejas.
Así es, muy bien, muchas gracias. ¿Por qué será entonces tan importante estar muy atentos a estas profecías, a este cumplimiento? Hermano de la O, por favor. Porque en el momento que estamos estudiando estas profecías, también estaremos viendo el cumplimiento como nuestra esperanza de vivir para siempre se ve cumplida mediante estas. Entonces, mientras más analicemos esto, más nuestra esperanza se va a fortalecer. Así es, correcto, muy bien. Hermano Cruz, por favor. Y tal vez como en el caso de este fiel profeta, nosotros también vemos el mundo en el que vivimos y la gente que nos rodea y también queremos que la adoración pura se restaure, así que será muy interesante analizar esta profecía y las demás del libro de Ezequiel sobre el Mesías. Muy bien, así es. Pues veamos entonces la primera de estas profecías y el subtítulo es Un brote tierno se convierte en un cedro majestuoso. Párrafo 4, por favor. Alrededor del año 612 antes de nuestra era, Ezequiel recibió las palabras de Jehová y anunció una profecía que muestra la magnitud del gobierno del Mesías y la necesidad de confiar en su reino. Jehová le pidió a Ezequiel que, antes de anunciar esa profecía, les contara a los demás desterrados un enigma profético que ponía de manifiesto la infidelidad de los gobernantes de Judá y destacaba que hacía falta un gobernante justo, el Mesías. La pregunta A para el párrafo 4 dice, ¿qué profecía anunció Ezequiel? Hermano Dolores, por favor. Sí, anunció la magnitud del gobierno del Mesías y la necesidad de confiar en el reino. Correcto, así es, muy claro, ¿verdad? Y la parte B, ¿qué tenía que contar Ezequiel antes de anunciar esa profecía? Hermana Cruz, por favor. Sí, tenía que contar a los desterrados un enigma profético que ponía de manifiesto la infidelidad de los gobernantes de Judá y destacaba que hacía falta un gobernante justo, que sería el Mesías. Correcto, muy bien. ¿Qué les transmite esta situación, esta profecía de restauración de la magnitud? ¿Por qué podemos entonces estar tan contentos? ¿Por qué son profecías tan hermosas? Hermano Cruz, por favor. Bueno, queremos entender que hacemos personal este estudio porque esta gobernación también nos va a implicar a nosotros. Queremos estar implicados en la gobernación y el profeta con este enigma prepara el terreno. Antes de la profecía, entonces destaca el contraste entre el gobierno que había tenido la nación de Israel, cómo no buscaba la adoración pura, cómo estaban desterrados incluso, con lo que iba a ser el Mesías, de restaurar, de unir y cuidar a la nación. Muy bien, muchas gracias. Hermano González, por favor. Y seguro para el profeta y para los demás israelitas era como un rayo de esperanza, porque estaban en Babilonia, eran esclavos. Así que seguramente pensar en la adoración verdadera y en la nación, esto les traía mucha esperanza. Por supuesto, muy bien. Sin duda que esto entonces nos abre más todavía, ¿verdad?, el deseo de poder conocerlo y de mucha gratitud. Ahora pasamos al párrafo número 5 y antes leeremos Ezequiel 17:3 al 10, por favor. Ezequiel capítulo 17, versículos 3 al 10 dice, dirás, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová, la gran águila de inmensas alas y largas plumas, de plumaje abundante y colorido, vino al Líbano y tomó la punta del cedro, arrancó el brote más alto, lo llevó a la tierra de los comerciantes y lo plantó en una ciudad de comerciantes. Luego tomó semilla de la tierra y la plantó en un terreno fértil. La plantó como se planta un sauce a la orilla de aguas caudalosas. De modo que brotó y se hizo una vid baja y desbordante. Dirigía sus ramas hacia ella misma y sus raíces crecían debajo de ella. Así se convirtió en una vid y produjo brotes y echó ramas. Y vino otra gran águila de inmensas alas y grandes plumas. Entonces la vid extendió sus raíces hacia ella con ansias, lejos de las porciones de la tierra donde estaba plantada, y alargó sus ramas hacia el águila para que ésta la regara. Y había sido plantada en un buen terreno, cerca de aguas caudalosas, para que echara ramas, diera fruto y se convirtiera en una vid majestuosa. Dirás, esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. ¿Prosperará? ¿Acaso no arrancarán sus raíces y harán de su fruto se pudra y sus brotes se marchiten?
Quedarán tan seca que no hará falta ni un brazo fuerte ni mucha gente para arrancarla de raíz. Aún trasplantada, prosperará. ¿No se secará por completo cuando le dé el viento del este? Se secará en la porción de la tierra donde había brotado. El enigma podría resumirse de la siguiente manera. Una gran águila arranca el brote más alto de un cedro y lo planta en una ciudad de comerciantes. Luego toma semilla de la tierra y la planta en un terreno fértil, a la orilla de aguas caudalosas. La semilla brota y crece hasta convertirse en una vid desbordante. Entonces aparece una segunda gran águila, y la vid extiende con ansia sus raíces hacia ella para ser plantada en otro lugar bien regado. Jehová condena lo que hace la vid, asegura que sus raíces serán arrancadas y que se secará por completo. Gracias. La pregunta del párrafo 5. ¿Cómo podríamos resumir el enigma? Hermano Cruz, por favor. De acuerdo a Ezequiel 17, 3 al 10, tenemos en este enigma 2 águilas. La primera, una gran águila, arranca el brote más alto de un cedro, lo transporta a una ciudad de comerciantes, luego toma semilla de la tierra, la planta en un terreno fértil a la orilla de aguas caudalosas. La semilla brota y crece y se convierte en una vid desbordante. Correcto, muy bien. ¿Y qué podríamos decir de la segunda gran águila? Hermano Contreras, por favor. Gracias. Sí, entonces aparece una segunda águila y esta vid, cuando la ve, también extiende sus manos para que la tome y la lleve a otro lugar donde pudiera ampliarse o tener quizás más agua, ser más abundante. Pero aquí es donde Jehová lo condena y asegura que sus raíces serán arrancadas y será secada por completo. Así es. Qué interesante, ¿verdad? Un enigma que revela algo bien interesante. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos entonces comprender a qué se refería cada uno de esos aspectos? Vamos a verlo en el párrafo número 6. ¿Qué significaba el enigma? En el año 617 antes de nuestra era, Jerusalén fue cercada por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, la primera gran águila. Él quitó del trono al rey judío Joaquín, el brote más alto, y lo llevó a Babilonia, una ciudad de comerciantes. Nabucodonosor puso a Sedequías, una semilla de la tierra, o sea, alguien de la descendencia real de David, en el trono de Jerusalén. El nuevo rey judío tuvo que jurar en el nombre de Dios que sería leal a Nabucodonosor. Sin embargo, Sedequías no cumplió su juramento, se rebeló contra Babilonia y recurrió al faraón de Egipto, la segunda gran águila, para conseguir apoyo militar. Pero no le sirvió de nada. Jehová condenó a Sedequías por su deslealtad y por romper su juramento. Al final, a Sedequías lo quitaron del trono y estuvo preso en Babilonia hasta su muerte. ¿Alguien le gustaría, por favor, apoyarnos con la lectura de Ezequiel 17, 11 al 15? Por favor, hermano González. Recibí de nuevo las palabras de Jehová. Me dijo, dile por favor a la casa rebelde, ¿acaso no ven lo que significan estas cosas? Dirás, fíjense, el rey de Babilonia vino a Jerusalén. Capturó al rey y a sus príncipes y se los llevó con él a Babilonia. Además tomó a uno de la descendencia real, hizo un pacto con él y lo puso bajo juramento. Entonces se llevó a los hombres importantes del país para que el reino fuera rebajado, incapaz de levantarse, de modo que solo pudiera permanecer en pie si se cumplía el pacto que él había hecho. Pero el rey acabó rebelándose contra él cuando mandó a sus mensajeros a Egipto para que le proporcionaran caballos y un ejército grande. ¿Le irá bien? ¿Podrá librarse del castigo el que hace esas cosas? ¿Acaso puede romper el pacto y aún así librarse? Gracias. Dice el párrafo 6, explique lo que significaba el enigma. Hermano Cruz, por favor. Podemos ahora identificar a los personajes del enigma y va teniendo sentido, ¿verdad? En este caso, Nabucodonosor es la primera gran águila cuando cerca a Jerusalén
Y el rey que estaba en turno era Joaquín, que podemos identificarlo como el brote más alto. Y cuando el enigma dice que se lo lleva a una ciudad de comerciantes es porque lo lleva al destierro a Babilonia. Correcto, muy bien. Así fue. Por favor, hermano Contreras. Sí, la semilla que se siembra es Sedequías, el nuevo rey que ponen en el lugar de el rey Joaquín. Entonces, este Sedequías tenía que haber sido leal a este rey, pero se cumplió la profecía o tuvo su cumplimiento cuando Sedequías no cumplió su juramento y buscó amparo en el rey de recurrió al faraón de Egipto en busca de apoyo militar, pero ahí es donde rompe su promesa y entonces tiene que ser cortada y debido a su deslealtad por romper su juramento. Así es, muchas gracias. Hermana Suazo, por favor. Sí, tal como era de esperarse, ¿verdad? El plan no le salió a Sedequías. Ezequiel 17, 16 al 21 dice que al romper con ese juramento es como si Sedequías hubiera despreciado a Jehová y el pacto que tenía con él. El versículo 20 dice que actuó con infidelidad. Él había dado su mano y no cumplió. Hizo todo lo contrario, ¿verdad? Por eso Jehová lo condenó. Y más adelante leemos el final muy trágico que tuvo, ¿verdad? Se le quitó el trono. El rey de Babilonia, dice Jeremías, que degolló a sus hijos enfrente de él y vivió atado en grilletes hasta el día de su muerte. Así es, ¿verdad? Qué lamentables consecuencias. Correcto. ¿Alguien quiere comentar, por favor, la imagen que encontramos ahí para este párrafo? Aquí tenemos esta primera gran águila. Hermano González, por favor. Como vimos, esta primera gran águila representa a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿verdad? Cuando se lleva al rey que estaba en ese momento. Así es, correcto. Y entonces en este caso, pues queda claro, ¿verdad? ¿Qué podemos deducir entonces referente a este ejemplo que se nos pone aquí de un gobernante desleal? ¿Qué podemos tomar en cuenta con referencia a muchos gobiernos que sin duda no han podido traer felicidad a las personas? ¿Qué podríamos comentar? Porque está haciendo una comparación, ¿verdad?, entre la gobernación humana y con la que vendrá del Mesías. ¿Podríamos decir algo al respecto? Por favor, hermano Cruz. Alejarse de Jehová siempre va a traer consecuencias desastrosas. Y en este caso, para este rey, pues, las consecuencias fueron desastrosas. Entonces, la parte imperfecta que tenemos los seres humanos, aun cuando haya buenas intenciones, no nos permite gobernarnos. No estamos creados para hacerlo así. Jehová lo sabe. Y por eso Él instaura un reino con un rey que sí puede cumplir nuestras necesidades y sí puede guiarnos, tanto para la adoración pura a Jehová, pero también para beneficiarnos a nosotros. Muy bien, correcto, muchas gracias. Hermano Dolores, por favor. Me gustó el punto en el párrafo 4 donde se mencionaba que tenemos que confiar en el reino. Aunque los gobiernos pudieran hacer cosas buenas por la humanidad, no debemos de dejar de confiar en el reino de Jehová. Sabemos que solamente este reino va a traer una solución permanente a todos nuestros problemas. Así es, muchas gracias. Hermano de la O, por favor. Finalmente, lo que podemos observar es que los hombres, cuando tienen poder, quizás buscan la manera de beneficiarse. Entonces, en este caso precisamente explica esto, porque aunque se había jurado en nombre de Dios, no fueron leales. Por el contrario, mostraron que buscaban lo que más les convenía respecto a su gobierno o de manera personal. Actualmente vivimos en una situación completamente parecida, pero lo importante aquí es que Jehová va a hacer lo necesario, como lo hizo en su momento, para poder beneficiar a su pueblo y establecer su reino. Muy bien, correcto. Por favor, hermano Cruz. Y esta segunda águila, que fue Faraón, el Faraón de Egipto, era una nación poderosa, una nación fuerte, y fue algo tentativo para el rey Sedequías y terminó siguiéndola. De igual forma, hoy los gobiernos humanos pueden poner tentaciones o hacer atractivas sus promesas, sus campañas políticas, y uno sutilmente puede tal vez ir a seguirlas con el pensamiento, con la idea de que qué ofrecerán y si será cierto o no, y debemos de tener mucho cuidado en evitar esa actitud como el rey Sedequías. Muy buenos comentarios de todos ustedes, excelente. Muy bien, vamos por favor al párrafo número 7.
¿Qué lecciones podemos extraer de este enigma profético? Primero, cuando los siervos del Dios verdadero damos nuestra palabra, tenemos que cumplirla. Jesús dijo, cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Si nos vemos en la necesidad de jurar ante Dios que diremos la verdad, por ejemplo, al testificar en un tribunal, no nos tomaremos ese juramento a la ligera. Segundo, tenemos que fijarnos bien en quién ponemos nuestra confianza. La Biblia nos da esta advertencia. No pongan su confianza en príncipes ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer la salvación. La pregunta de este párrafo 7, ¿qué lecciones podemos extraer de este enigma profético? Hermana Contreras, por favor. Una lección es que cuando damos nuestra palabra tenemos que cumplirla, que nuestro sí siempre sea sí. Así es, muy bien, correcto, muchas gracias. Hermano Dolores. Y esto puede ser muy cierto cuando recibimos quizás lo que consideramos una mejor invitación. Si ya quedamos con alguien, debemos cumplir nuestra palabra. Muy buena aplicación, muchas gracias. Hermana López, por favor. Sí, y también recordar que cuando no cumplimos con nuestra palabra, pues las consecuencias siempre van a ser malas. Como veíamos en el párrafo anterior, ahí al final del versículo 15 del capítulo 17 de Ezequías decía, ¿acaso pueden romper el pacto y aún así librarse? Entonces recordar que si no cumplimos con nuestra palabra, vamos a tener malas consecuencias, nos va a ayudar a esforzarnos por siempre cumplirla, sea desde algo pequeño como una invitación hasta algo más importante como nuestra dedicación a Jehová. Eso es, muy bien, muchísimas gracias. Por favor, hermano Contreras. Sí, también el párrafo nos recuerda la importancia de no tomar el nombre de Jehová en vano, ¿verdad? El rey Sedequías había jurado en el nombre de Jehová, pero no le importó, ¿verdad? No le vio mayor importancia. Nosotros se nos invita aquí que cuando tenga que ver el nombre de Jehová recordemos que no es algo en vano y tenemos que tomarlo muy en serio. Muchas gracias, muy bien. Hermana Suazo, por favor. Sí, otra lección que aprendemos es que tenemos que fijarnos bien en quién ponemos nuestra confianza. Aunque es cierto, no siempre es impropio que confiemos en otras personas, pero el texto de Salmo 146:3 solo nos dejan saber que la confianza en los hombres imperfectos resulta en decepción y en muchas ocasiones en desastre. Pero la confianza que se deposita en Jehová siempre conduce en esperanza. Correcto, así es. Muy buena aplicación también. Sin duda que entonces hay bastante, ¿verdad?, de dónde poder extraer lecciones muy prácticas. Y esto es importante también, ¿verdad?, porque estamos dedicados a Jehová. ¿Qué podemos hablar referente a la importante decisión que hicimos y dedicación a Jehová? Hicimos una promesa. ¿Cómo podemos cumplirla también en este caso? ¿Cómo puede ser sí cuando le dijimos a Jehová que le dábamos todo lo que somos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos aplicarlo? Hermano de la O. Pues cuando dijimos sí, precisamente intentamos mediante nuestra vida, quizás nuestra vida diaria, nuestro empleo, en cualquier aspecto en el que nosotros nos desenvolvamos, siempre vamos a recordar que juramos ante Dios dedicarle nuestra vida. Y este juramento no lo tomamos a la ligera, por el contrario, siempre tratamos de esforzarnos por seguirlo, incluso en los momentos quizás que estemos a solas o con otros, siempre Jehová va a estar ahí para nosotros. Entonces, que esa forma de dedicación a Jehová se vea en nuestra vida como un sí. Muchas gracias, hermano de la O. Por favor, hermana Contreras. El broadcasting de este mes a mí me hizo pensar en esa pregunta, ¿verdad? En el discurso el hermano nos pregunta, nos hace pensar si estamos dando todo lo que podemos a Jehová. Y pues esta pregunta me lo recuerda, ¿verdad? Cuando me bauticé estaba dispuesta a darlo todo, pero ahora que han pasado los años me hace preguntarme, ¿sigo dispuesta a darle todo a Jehová? Muy buena reflexión, gracias. Hermano Cruz. También en nuestra dedicación a Jehová le dijimos sí al ser obedientes y leales a su organización y obediencia también a los varones que llevan la delantera en la congregación. Cuando nosotros acatamos las instrucciones que recibimos de la organización, los arreglos que se hacen, estamos siendo leales a Jehová y le estamos reafirmando nuestro sí, y eso es algo que lo hace feliz.
Correcto, muy buen comentario. Hermano Contreras, por favor. Sí, también Sedequías quizás se dio al miedo, ¿verdad? Y quiso buscar un refugio para protección de él y de su familia, quizá. Nosotros también hemos dedicado nuestra vida a Jehová y quizás haya momentos donde tengamos miedo por la situación que quizás vayamos a vivir o estemos viviendo, pero debemos recordar que ningún ser humano nos va a dar la protección que Jehová nos promete. Así es. Muy bien. Hermanos, excelentes comentarios todos ustedes. Agradecemos mucho su preparación. Ha sido muy ameno este estudio bíblico y sin duda que hemos sacado lecciones muy prácticas. ¿Como cuáles? Bueno, el aspecto de que a pesar de la situación que vivimos actualmente, tenemos buenas noticias. El reino de Dios es una realidad. La primera profecía que estamos analizando nos deja bien claro y seguiremos analizando en la siguiente semana todavía más acerca de los cumplimientos de estas hermosas profecías que revelan quién es el Mesías, cómo se cumplen en Cristo y cómo tenemos entonces ante nosotros una maravillosa perspectiva ante el futuro. Agradecemos los comentarios de ustedes y la muy buena lectura de nuestro hermano Jaciel Juan. Gracias, hermano Escobar, por su buena conducción. Hemos disfrutado de una reunión muy interesante. Como cada semana recibimos consejos muy prácticos que nos van a ayudar en nuestra vida diaria. Recordamos la importancia de ser valientes y en la vida diaria demostrar que somos leales a Jehová. Las acciones que nosotros hacemos pueden influir en otras personas. Podemos marcar la diferencia y seguro Jehová va a valorar ese esfuerzo que hacemos. ¿Y qué les pareció los buenos consejos que recibimos sobre la amistad? ¿Cómo elegir nuestros amigos? Y vimos en el video que a veces pudiéramos sentirnos un poco confundidos, tal vez en la escuela, en el trabajo, con la familia. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos imitar el ejemplo de Jamín. Si en algún momento sentimos un poco de confusión, podemos acudir a hermanos de experiencia, los ancianos de la congregación, que nos ayuden a percibir qué es lo más importante en la amistad con Jehová y que nuestros amigos también busquen esto. Así que queremos tener estos puntos presentes, queremos cuidar nuestra amistad con Jehová. Y la siguiente semana, nuestra reunión también será muy interesante. De nuevo veremos aspectos interesantes sobre la amistad. Los pequeños tendrán participación sobre la imparcialidad de Jehová, cómo se puede demostrar. Y veremos un video que va a responder preguntas muy interesantes. ¿Dónde podemos encontrar buenos amigos? ¿Cómo cultivar una buena amistad? Seguro que así vamos a estar listos para poder poner en práctica los principios bíblicos. Vamos a concluir nuestra reunión de esta semana.